Buenas tardes, esperemos a que ingresen sus compañeros, que todavía no, todavía solamente está usted conectado. Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Esperemos a que se conecten sus compañeros. Bueno, Están demorando sus compañeros. Hasta que se conecten sus compañeros, en el aula virtual, ya en esta semana tienen que haber terminado todas sus tareas desde la sección 8 para arriba. Y también hay una lección. Para poder realizar esta lección, deben de antes realizar las etapas del proceso emprendedor, que eso lo vamos a realizar el día de hoy. Y no, perdón, creo que vamos a realizar las etapas del proceso administrativo. Y deben hacer el cuestionario del proceso emprendedor y después hacen la lección, porque la lección tiene preguntas de todos los cuestionarios. Entonces, para que ustedes estén preparados, necesitan hacer primero los cuestionarios. Aquí ya está la lección. La lección abarca preguntas de todos los cuestionarios. La lección solamente tienen una oportunidad de hacerla. Corresponde a 2 puntos de su nota del segundo parcial. ¿Qué más? Solamente tienen 1 hora y va a estar habilitada hasta el día domingo. Entonces, hasta el día domingo ya deberían haber terminado todas las actividades, todos los deberes, e incluso no se olviden de lo que es la participación en clase, porque algunos de ustedes no tienen la participación en clase y la lección más la participación en clase son 3 puntos directos a su promedio, ¿no? Entonces, faltaría... ¿Cuántas preguntas es la lección, profe? Me parece que eran 20 preguntas. Listo, gracias. ¿Ya? Entonces ya están avisados, avísenles a sus compañeros también, si es que ellos no saben, ¿no? Bien, entonces yo estaba esperando a sus compañeros, pero ya son como 11 minutos, entonces ya hay bastante tiempo. Entonces vamos a comenzar. Y hoy día nos toca ver las etapas del proceso administrativo. Por cierto, hay creo que nos quedó, tal vez se nos quede fuera un capítulo que es etapa del proceso emprendedor. Igual está subido la documentación, igual está subido el cuestionario. Entonces de allí ustedes pueden leer, luego hacen el cuestionario y luego pueden dar la lección, ¿no? Por si acaso, yo creo que hoy día tal vez no alcancemos, pero con todos vamos a ver, ¿no? Bien, entonces vamos a ver las etapas del proceso administrativo. Este es un capítulo sumamente importante para ustedes, ¿no? Tiene que ver con lo que tienen que afrontar las organizaciones en el día de hoy, ¿no? Generalmente debido a la globalización y debido a la competencia mundial, y podríamos decirlo así, una competencia sin piedad. Entonces, las organizaciones requieren ser administradas de una manera eficiente, ¿no? Antes, las empresas anteriores tenían mucho dinero y tenían mucho capital para invertir. Hoy en día los recursos son más limitados que antes y por lo tanto uno cuando hace uso de los recursos de la empresa, o sea, entiéndase dinero, tiempo y recursos humanos, entonces esto hace que sea un poco más difícil lograr los objetivos para la empresa, ¿no? Para ayudar a esto de aquí, los administradores han creado, o mejor dicho, los estudiosos de la administración han creado una cosa que se llama el proceso administrativo, que no es otra cosa que una estructura de ciertos métodos, ¿verdad?, que se pueden aplicar para realizar una buena gestión, ¿no?
Bien, entonces el proceso administrativo normalmente se aplica a toda empresa, o por lo menos toda empresa que quiera tener éxito o que quiera tener probabilidades de éxito. No importa el tamaño de la empresa, no importa la actividad, ¿verdad? Esta es una herramienta que permite a los administradores manejar de una manera eficaz la organización y trata de entender la dinámica y el funcionamiento de la empresa y de esta manera poder aplicar el proceso administrativo, ¿no? Entonces, el proceso administrativo es un conjunto de fases o etapas sucesivas a través de las cuales se efectúa, perdón, se efectúa la administración misma que se interrelacionan en un proceso integral. Ese es el concepto, ¿no? Entonces son etapas, ¿verdad? Son etapas que vemos allí y que estas etapas están interrelacionadas unas con otras, ¿verdad? Y todas esas etapas conforman lo que es el proceso administrativo. Bien, ¿cuáles son esas etapas del proceso administrativo? Generalmente los procesos administrativos no son fáciles de dividir. Sin embargo, para poder hacer un mejor estudio y tratar de entenderlo un poco mejor, se han separado en ciertas funciones que vamos a ver cuáles son, ¿no? Entonces tenemos la etapa de la planificación, tenemos la etapa de la organización, tenemos la etapa de la dirección y tenemos la etapa del control, ¿no? Entonces estas son 4 etapas del proceso administrativo que ustedes las van a ver en la mayoría de las empresas. Bueno, aquí tenemos un cuadro donde podemos ver cuál es el proceso administrativo. Entonces comienza con la planeación, es decir, no dejamos las cosas al azar, sino que las planificamos. La organización, es decir, que tratamos de alguna manera organizarnos para de esa manera poder hacer un mejor uso de los recursos, ¿verdad? Tenemos el control y la dirección, donde en la dirección ya una vez que estamos ejecutando tenemos que ver como un conductor, tenemos que mantener el rumbo y el control también para ver que no ocurra ningún evento que nos saque del juego, por decirlo así, ¿no? Bien, ¿cuáles son los fundamentos de la planificación? Entonces, tenemos que la planeación es la primera etapa del proceso administrativo. Esta es una actividad muy importante, una de las más importantes, porque esta viene a ser la base, ¿verdad? Y en base a lo planificado es que posteriormente se va a controlar. Cuando hablamos de la planeación, estamos hablando de la formulación de un estado futuro deseado. Es decir, nosotros decimos, estamos aquí y planeamos llegar hasta acá, ¿verdad? Entonces, lo que estamos viendo es a futuro dónde queremos estar. Para las organizaciones, planear en base a esto de aquí, consiste en poder plantear cursos alternativos de acción, o sea, posibles acciones, ¿verdad? Y esas acciones las evaluamos y una vez que las evaluamos, definimos cuáles son los mecanismos que nos pueden ayudar a alcanzar esos objetivos propuestos, ¿no? Entonces, en eso consiste la planificación. Planificar conlleva a establecer un grupo de objetivos y una vez que tenemos los objetivos, esto siempre es importante en cualquier cosa, saber a dónde queremos llevar, podemos nosotros entonces plantear o fijar las estrategias para alcanzarlos, ¿no? Una vez que ya tenemos la estrategia para alcanzarlos, entonces podemos formular un plan de acción, que no es otra cosa que los pasos que vamos a seguir, ¿verdad? Para poder alcanzar esos objetivos. El plan de acción también nos va a servir para integrar y para coordinar todas las actividades que tendremos que desarrollar como parte de la empresa. Entonces, por medio de la planeación, nosotros podemos brindar estrategias para lograr los objetivos propuestos, ¿no? Todo esto está dentro de la fase de la planificación. Una cosa adicional que yo les puedo decir es que si hacen una buena planificación, entonces tienen una buena parte de la guerra ganada. Pero si hacen una mala planificación, probablemente van a tener muchos problemas para alcanzar los objetivos, para acercarse a los objetivos,
¿verdad? Y para tener una buena administración de los recursos. Por lo tanto, es sumamente importante. A continuación vemos cuál es la importancia de la planificación y podemos ver que se optimizan los procesos, o sea, más ahorro, menos plata, se hace uso racional de los recursos, entonces los recursos no se agotan, ¿verdad? O no se gastan, se responde a los cambios de entorno, nos adaptamos, se visiona el futuro, nos ayuda a ver dónde queremos llegar, se toman mejores decisiones, entonces se escoge el camino más conveniente, se obtiene mayor provecho de las oportunidades, entonces si hay alguna oportunidad, pues se trata de sacarle el mayor provecho, se reducen los riesgos, una buena planificación reduce el riesgo de, de tener alguna contingencia. Se logra maximizar la eficiencia y la eficacia, entonces con esto es sinónimo de ahorro. Se orientan las acciones de la empresa, entonces la empresa sabe por dónde va a caminar, se minimizan los problemas, buena planificación, menos problemas, se evalúan alternativas. Entonces, por medio de la planificación, nosotros podemos buscar caminos alternos en el caso de tener algún inconveniente. Bien, vamos a ver ahora los tipos de planes, ¿verdad? Entonces, en las empresas existen diferentes tipos de planes y también hay diferentes niveles de planes y todos ellos se pueden interrelacionar entre sí. Se inicia por la planificación corporativa y estratégica, es decir, una planificación a muy alto nivel y esta se extiende por las diferentes áreas funcionales de la organización hasta que llegue a cada uno de los empleados o de la fuerza motriz, ¿no? Los resultados se van a comenzar a ver a partir de las acciones que van a realizar los trabajadores hasta alcanzar los resultados corporativos, ¿no? Entonces, aquí tenemos, ¿verdad? El plan estratégico. El plan estratégico ocurre en la cúpula de la organización, que en este caso es la gerencia, ¿verdad? Luego tenemos, el plan estratégico es a dónde nos queremos mover, ¿verdad? Luego tenemos los planes tácticos. Los planes tácticos es cómo lo vamos a hacer. Entonces, aquí están todas las sugerencias, ¿verdad? De los diferentes departamentos que, basado en el plan estratégico, ellos hacen sus planes tácticos, ¿no? Y luego tenemos los planes operacionales. Este ya es la tropa o el pueblo o la base de la pirámide organizacional. Entonces estos son ya simplemente los que no piensan, sino que únicamente ejecutan. Entonces si hacen planes, pero estos planes no tienen que ver con tácticas o estrategias, sino que tienen que ver con el cumplimiento de sus pequeños objetivos. Entonces aquí están todos los departamentos, todos los empleados, toda la base de la pirámide. Bien, entonces veamos cada uno de ellos, los planes corporativos o estrategias. En este nivel se realiza la planificación estratégica y abarca toda la empresa, ¿no? Es elaborado, diseñado y asumido por la alta gerencia y se ejecuta o se formula pensando en el largo plazo, o sea, un plan de 2 años para adelante, ¿no? De allí vienen los planes tácticos. Estos de aquí se realizan en los niveles de las áreas funcionales de las empresas a partir del plan anterior, que era la planeación estratégica, o de los planes corporativos. Estos son elaborados, diseñados y asumidos por la gerencia media o los jefes departamentales y se formulan a mediano plazo, es decir, entre 1 y 2 años, ¿no? Por ejemplo, un plan de marketing, ¿no? Algo por temporada. Entonces, tenemos que acá son más de 2 años, acá tenemos entre 1 y 2 años. Y luego tenemos los planes operativos. Estos se derivan de los planes tácticos y están referidos básicamente a la asignación de tareas que son más específicas, las que tienen que realizar las personas en cada una en sus unidades de operación o divisiones, en que se dividen las áreas funcionales, ¿no? Por lo tanto, es responsabilidad de cada una de estas unidades elaborar para cada uno de sus trabajadores una planeación a corto plazo que generalmente es menor a 1 año, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo la empresa se está proyectando a más de 2 años y que tiene diferentes planes. Bien, también tenemos los planes de contingencia. Esto es un complemento a todos los planes anteriores y son planes alternativos
que se suelen realizar para responder a situaciones no esperadas de emergencia, como por ejemplo la situación que hemos vivido en este año. Entonces, de repente algunas empresas sí tenían planes de contingencia y por lo tanto los asumieron y los pusieron en práctica, y eso seguramente les tiene que haber ayudado. Otras empresas no poseían esos planes de contingencia y, como ustedes sabrán, pues muchas empresas han cerrado debido a esta falta de estos planes de contingencia. Me disculpan un momento que estoy sirviendo un vasito con agua. Ya, listo, bueno, ya regresé, ¿no? Entonces estamos aquí en el proceso de planificación. Este proceso aquí tiene que ver con las fases y actividades que se siguen para formular el plan que se va a poner en marcha, ¿no? En las organizaciones, el proceso de planificación se plantea para el conjunto de la compañía y está fundamentada en una filosofía organizacional. Está representada por lo que es la misión, la visión, las políticas, los principios o los valores corporativos y las grandes metas y propósitos que tiene la junta directiva de esa organización. Bien, entonces la planeación es un proceso continuo, nunca es definitivo, siempre está sujeto a revisión y siempre puede tener cambios, y esto va a depender de las circunstancias que lleven a modificar la toma de decisiones. Entonces, esto es algo un poco dinámico, ¿no? Y como ya vimos, está basada en todos los en todos los principios de la empresa. Bien, vamos a ver cuáles son los aspectos de un plan. Tenemos que la planeación básicamente tiene la siguiente estructura. Tenemos la misión, ¿verdad? Tenemos la visión, tenemos un diagnóstico empresarial, tenemos objetivos, tenemos estrategias y finalmente tenemos un plan de acción. En la misión, déjenme admitir aquí a sus compañeros, la misión es la razón esencial de ser y existir en la organización y su papel en la sociedad. Espérenme un segundito, estoy viendo si ingreso a la página del instituto para ver si ahí encontramos la misión y la visión del instituto para que ustedes tengan una idea. Y como nunca, la página del instituto está bien lenta. Bueno, no sé si estaría bien decir como nunca. A ver, vamos, déjenme ver si les comparto a ver si encontramos la misión y la visión del instituto. Ya, ahí estamos en la página del instituto. Normalmente eso no suele estar en la primera página, con todo lo estoy revisando, ¿verdad? Vámonos aquí al inicio, vamos aquí donde dice instituto para ver si allí aparece algo. Demora en cargar. Y cargo lo mismo. Congresos, investigación, admisión, oferta académica, plataformas, revista Arista, noticias, congreso.
Vamos a ver aquí en el instituto, a ver si carga algo diferente. A ver, aquí dice Instituto Superior Juan Bautista Aguirre. ¿Quiénes somos? Aquí está, miren, la misión del instituto. El Instituto Tecnológico Superior Juan Bautista Aguirre es una entidad de educación superior de calidad orientada a la formación de profesionales de nivel tecnológico y al fortalecimiento de sistemático de habilidades, destrezas enfocadas al saber, hacer mediante la docencia, la vinculación con la sociedad, con sólidas bases científicas, técnicas, tecnológicas y valores que contribuyan a la solución de problemas del país y al desarrollo cultural, económico, político, social del mismo, ¿no? Entonces, esta es la misión del instituto. La misión del instituto es que ustedes desarrollen habilidades y destrezas y con bases científicas, técnicas, tecnológicas. O sea, ustedes saliendo aquí tienen que tener bases científicas, técnicas y tecnológicas y ustedes deberían de contribuir a solucionar los problemas del país. Esta es la misión. Esto es lo que motiva la existencia del instituto. Entonces, la misión es lo que motiva la existencia de las empresas. Bien, entonces encontramos la misión, ¿verdad? Vamos a ver la visión. La visión se refiere al estado futuro posible y deseable de la empresa en un periodo de tiempo determinado, ¿no? Entonces, déjenme ver. Ya. Les vuelvo a compartir la página del instituto. Para ver cuál es la visión, ¿no? Entonces, la misión es nuestra razón de ser, ¿por qué existimos? Y la visión dice lo siguiente: el Instituto Tecnológico Superior Juan Bautista Aguirre para el año 2022, o sea, en 2 años más, pretende ser modelo de institución educativa superior, acreditada en la aplicación de la filosofía de la perfección global sostenible, reconocida por su calidad, emprendimiento, liderazgo y responsabilidad social con el país, ¿no? Entonces, esta es la visión. Esta visión me imagino que ocurrió hace unos cuantos años atrás y ellos tenían como meta para el 2022, ¿verdad?, ser reconocidos como una institución de educación superior con una perfección global. O sea, que lo que vamos a ver aquí es algo global, ¿no? Y que se reconozca la imagen, emprendimiento, liderazgo y responsabilidad social. No soy experto yo en el tema, pero sí tengo entendido que el instituto hoy por hoy es un modelo a seguir por demás institutos. O sea, a nivel de institutos sí somos un modelo a seguir, ¿verdad? Por algunas instituciones, incluso en algunas ocasiones tengo entendido yo que nos han puesto de ejemplo a seguir, ¿no? Entonces, la visión, que es donde queremos estar a futuro, por lo menos en el instituto sí se ha cumplido. Bien, una vez determinados ambos conceptos de lo que es la razón del existir, misión y lo que se quiere ser al futuro, la visión, el siguiente paso es determinar los valores corporativos o pautas de comportamiento que reflejan la actitud ética de la empresa y las políticas, criterio para la toma de decisiones de la empresa, ¿no? Entonces, esto generalmente no está en la página. Déjenme revisar la página a ver si hay algo de esto. Sí, aquí no está en la página, pero a ver si les comparto. Ya, aquí en la página no están las políticas o la manera como se toman las decisiones. Obviamente sabemos que en el instituto se trata de hacer las cosas de la manera honesta, seria, científica, metodológica. Entonces esos son algunos de los valores que se manejan. Entonces, lo que se está hablando es la manera como se van a tomar las decisiones. Para que ustedes se den cuenta, por ejemplo, si ustedes van al comisariato, normalmente la política del comisariato es: trabajamos mucho y te pagamos lo básico, ¿verdad? Y mayormente no tienes derecho a protestar porque te estamos haciendo un favor al darte empleo. Entonces, esa es una política. No es algo que esté escrito por allí, pero más o menos la gente sabe que eso va a ocurrir. Si nos fijamos en otra empresa, por ejemplo, en Claro, nos damos cuenta que la política de Claro es hacer todo con tecnología de punta. Entonces,
las páginas web, las aplicaciones, las comunicaciones, todo lo que se va a utilizar allí es con tecnología de punta porque esa es su política. Entonces, lo que estamos viendo es que hay ciertas empresas que de repente son así como que agarradas, hay otras empresas como que son tecnológicas, hay otras empresas como son estrictas, hay otras empresas como por ejemplo Google que son, dan libertad, ¿verdad? Hay unas que son creativas, hay unas que son clásicas, entonces cada organización tendrá su propia manera de tomar decisiones. Hay empresas donde el gerente entra y usted no puede ni mirarlo, y no pueden ni dirigirle la palabra. Y hay empresas donde el gerente entra y se saluda con todos y se va con todos y es uno más del montón. Bien, en el instituto podríamos de alguna manera guiarnos con los principios. Dice, los principios por los cuales se rige el Instituto Tecnológico Superior Juan Bautista Aguirre son los siguientes. Calidad, pertinencia, integralidad, acceso universal, igualdad de oportunidades, movilidad, autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento, ¿no? Entonces, aquí, como ustedes ven, si ustedes van a tomar una decisión en el instituto y esa decisión no cuadra con lo que está aquí, por ejemplo, yo digo, a ustedes los alumnos me caen mal y yo como me caen mal los voy a dejar a toditos de año, ¿verdad? Entonces, si vemos los principios donde dice igualdad de oportunidades, ¿verdad? O donde dice calidad, o donde dice integralidad, entonces no estoy cumpliendo con los principios institutos. Entonces, toda decisión mía, o mejor dicho, los que pertenecemos al instituto, incluyendo ustedes, debería ser basada en los principios que rigen el instituto, porque estos principios nos ayudan a tomar las decisiones correctas, ¿no? Entonces, aunque no está como políticas, ¿verdad? Pero sí, sí nos ayuda. Bien, entonces vamos viendo lo que es el diagnóstico empresarial, ¿verdad? El diagnóstico empresarial es el análisis de la situación actual de la empresa. Para esto se requiere hacer un análisis de la situación, identificando los factores que han influido de manera positiva o negativa, tanto interno como externo en la empresa. A partir del diagnóstico interno y externo, se permite a la organización identificar las oportunidades, amenazas, fortalezas debidamente que se representan en la empresa, ¿no? Entonces, este diagnóstico empresarial trata de ver cómo estamos ahorita, o sea, cómo estamos en el momento. ¿Cuáles son nuestras fortalezas? Podríamos decir, por ejemplo, que ahorita en el instituto nuestra fortaleza podría ser que tenemos una plataforma virtual. Y gracias a esta plataforma, pues hemos podido dar clases de manera normal y regular. Desventajas podría ser de repente que nuestras instalaciones son muy pequeñas o que nuestros laboratorios no están actualizados. Podrían ser desventajas de nuestro instituto, ¿no? Para esto de aquí se realiza un análisis FODA, ¿verdad? O en español DOFA, que nos puede ayudar a tener una mejor comprensión de los problemas internos y factores externos que pueden estar afectando a la empresa y que nos podrían ayudar a tomar mejores decisiones competitivas frente a otras organizaciones. Esto es una fase muy importante de la planificación porque nos va a permitir obtener información sobre nuestro entorno y sobre nuestras propias posibilidades para poder formular de mejor manera objetivos y estrategias. Por ejemplo, si yo me pongo como proyecto correr una maratón, pero de repente yo hago un examen interno y veo que no estoy en buena condición física, entonces tal vez tenga que tomar otra estrategia para poder hacer esa maratón, ¿verdad? Bien, en el diagnóstico externo nosotros tenemos que ver cuáles son las oportunidades y las amenazas, ¿no? Por ejemplo, amenazas, si nos enfocamos en el instituto, amenazas podrían ser podría ser que de repente en el gobierno no hay la suficiente presupuesto para los institutos y en general para la educación. Entonces, eso podría ser una amenaza, ¿no?
Una oportunidad que podemos ver es que como tenemos plataforma virtual, de repente podremos llegar a más alumnos, ¿verdad? Con la plataforma virtual. Entonces, ese podría ser un análisis externo. Un análisis interno podría ser lo siguiente. Allí tenemos que ver nuestras fortalezas y debilidades. Nuestras fortalezas podrían ser que tenemos una planta de docentes que están muy comprometidos con la educación, ¿verdad? Entonces, eso es una fortaleza, o sea, hay un buen recurso humano. Y una debilidad, podríamos decir que una de nuestras debilidades podría ser que nuestros alumnos tienen dificultades para llegar al instituto, ya sea por temas económicos o por temas de transportación, ¿no? Entonces, esa podría ser una debilidad. Bien, entonces, ahora entonces conocemos cuáles son las oportunidades, amenazas, fortalezas o debilidades, ¿verdad? Que podemos encontrar, ¿no? Bien, una vez que ya nos conocemos, ya sabemos de qué pata cogíamos y hasta dónde podemos llegar y dónde podemos enfocarnos, ¿verdad? Y qué nos puede golpear. Entonces, una vez que ya sabemos todo eso a través del análisis FODA, que hubiera sido bueno que ustedes lo hagan, pero como ya estamos en la última semana, ya no se los puedo pedir. Bueno, una vez que tenemos eso, tenemos que hacer la formulación de los objetivos. Estos objetivos deben de formularse en base a la misión y la visión. Por ejemplo, la misión del instituto era hacerlos crecer como alumnos. Y de repente yo digo, bueno, un objetivo del instituto va a ser que, les demos clases de ruso. ¿Sí? Entonces, al instituto se pone como objetivo dar clases de ruso. Pero ¿en qué les ayudaría eso al país que ustedes sepan dar clases de ruso? Entonces, eso no está amarrado con lo que era la misión ¿verdad? Eso no está amarrado con lo que era la misión. De repente, otro objetivo del instituto puede ser que de repente nos convertamos en particulares para poder tener más alumnos y poderles cobrar pensión y de esa manera, no sé, ponerlo para la inversión. Pero si vemos la visión del instituto no es acaparar más alumnos, la visión del instituto es ser mejores, ¿verdad? Llegar a ser reconocidos como un instituto de calidad y de ejemplo a seguir. Entonces, convertirnos en particular no tiene nada que ver con la visión. Por lo tanto, los objetivos tienen que ir de la mano, ¿verdad? Con lo que es la misión y la visión de la organización, para que, eh, para que se pueda llegar a plantear objetivos que realmente sean valiosos para la organización. Bien, obviamente todo esto de aquí también tiene que ver con los valores y las políticas de la empresa. Por ejemplo, si nosotros decimos, ¿saben qué? Para poder ser de calidad, vamos falsificando los informes, entonces eso no va con los valores y las políticas de la empresa, porque estamos hablando de integridad. Entonces, si planteamos eso de allí, estamos rompiendo nuestros propios valores, ¿no? Bien, los objetivos tienen que hacer referencia a los resultados que la empresa desea lograr en un periodo de tiempo. Van a señalar las pautas o las direcciones que se deberán seguir, así como las prioridades, y estas se tienen que lograr a través de estrategias y a través del plan de acción que se va a desarrollar, ¿no? Entonces, esos objetivos nos van a guiar. Estos objetivos tienen que ser verificables y ser expresados en términos cuantitativos. ¿Sí? El término cuantitativo tiene que ver con cuánto y delimitados para ser alcanzados en un determinado plazo de cuándo, o sea, cuánto y cuándo. Asimismo, deben de ser conocidos y entendidos por todos los miembros de la organización y claros para quienes tienen que ejecutarlos. Por ejemplo, para el año 2022, eso sería un cuándo. ¿Sí? Para el 2022 tenemos que haber cumplido los objetivos. ¿Y cuánto? ¿Cuánto podría ser que de repente nosotros tengamos 3.000 alumnos? Que esa es la meta. Entonces, en este caso, solamente tenemos como 1.200 alumnos, por lo tanto, 1.200 no cumple la meta, ¿no? Entonces, ese sería cuánto. O sea, poder cuantificar, ¿verdad? Poder cuantificar esos objetivos. Por ejemplo, si yo digo que somos los mejores, ¿verdad?
entonces resulta que algo hicimos y yo digo, ah, ya somos los mejores. Pero eso somos los mejores puede ser algo muy flexible. Pero si yo le pongo un número, por ejemplo, yo digo que los alumnos que ingresan al instituto tendrán que tener en un examen un promedio de 8, entonces ya ahí ya le estamos poniendo un número. Si todos los alumnos están en promedio de 8, eso quiere decir que sí se cumple el objetivo. Los objetivos corporativos o institucionales son formulados por los directivos y luego se van a desplegar metas parciales de cada una de las dependencias de las compañías donde son ejecutados. Entonces, ¿quién pone el rumbo a la organización, o hablando metafóricamente al barco, ¿verdad? Son los que están arriba, ellos deciden hacia dónde vamos a apuntar y luego los que están más abajo, como ya saben hacia dónde vamos, entonces ellos planifican en función de lograr lo que los ejecutivos han decidido. Los objetivos más usuales de las empresas son la participación del mercado, es decir, tener una buena tajada del pastel, ¿verdad? Las ventas, o sea, vender, 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 desarrollo de productos, crear productos para vender, vender, vender. El recurso humano, es decir, que les ayude a vender, vender, vender. La internacionalización para vender, vender, vender. El financiero, o sea, el flujo de dinero que se obtiene de vender, 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 la producción que tiene que ver con producir productos para vender, 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 y la calidad del producto para que esto se pueda vender, ¿no? Entonces, les he recalcado vender, 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 porque realmente las empresas lo que quieren es hacer plata. En el bruto de todo, las empresas quieren hacer plata, ¿verdad? Entonces, por eso, y la plata ingresa con las ventas. Entonces, allí el área donde ustedes tienen que involucrarse, si algún día quieren involucrarse en algo, involúcrense en las ventas, porque allí es donde está el dinero y quien maneja el dinero, entonces maneja el poder, ¿no? Si ustedes dicen, ah, yo soy de sistemas, es cierto que es una parte importante de la empresa, pero para los gerentes, ustedes simplemente son operativos, ¿verdad? Y lo va a escuchar más al vendedor, porque dice, el vendedor me produce ingresos, qué sé yo, de unos $10,000 mensuales. El sistema me cuesta 3,000 mensuales. Entonces, mejor le hago caso al vendedor. La formulación de estrategias son las guías, ¿verdad?, que van a orientar el empleo de los recursos y los esfuerzos que se deben de lograr para, que se deben de hacer para lograr los objetivos, ¿verdad?, del plan estratégico. Estos de aquí son establecidos por la alta gerencia, ¿no? Las estrategias de cada empresa generalmente son muy particulares, sin embargo, algunas tienen relación, ¿verdad? Y algunas de estas estrategias tienen que ver con el liderazgo en costos, la diferenciación de segmentación, el desarrollo de productos, el desarrollo de mercado, la penetración en el mercado, y por esa línea van todos. Entonces, aquí hablamos de liderar costos, es decir, que nuestro producto no sea muy caro. Diferenciación de la segmentación, es decir, que nosotros sabemos quién es nuestro cliente, sabemos a qué edad tiene, sabemos a qué hora está en la casa, sabemos qué novela enciende, ¿verdad? ¿Qué es lo que está comiendo? Entonces, tenemos muy definido quién es nuestro target. Desarrollo de productos, pues, como ya sabemos quién es nuestro cliente, entonces le preparamos el producto que él quiere. Desarrollo de mercado quiere decir cuando vamos a generar un nuevo producto para seguir abarcando otra tajada del pastel, tal vez ya no con el mismo producto que tenemos, sino haciéndole pequeños cambios o generando nuevos productos o marcas para convencer a un mercado nuevo que nos compre, ¿no? Y eso también tiene que ver con la penetración del mercado, que es llegar a más lugares para seguir vendiendo. Bien, tenemos el plan de acción. Esta es la fase de ejecución del plan estratégico y aquí se detallan todas las tareas, ¿verdad? Que se deben de realizar, quiénes van a ser los responsables de realizar esas tareas, qué plazo tienen para realizar esas tareas, cuál va a ser el uso de los recursos que van a necesitar esas tareas y todo esto con un solo fin, que es el de conseguir los objetivos. Los planes de acción solamente se dan por culminados cuando se han completado los objetivos
y se ha seleccionado la estrategia que se va a seguir, ¿no? Generalmente se recomienda diseñar un cuadro de plan de acción que va a contemplar todos los elementos, el objetivo, la estrategia, la meta, las actividades, los responsables, la asignación de recursos humanos y financieros, también conocido como presupuesto, ¿verdad? Y aquí nosotros estamos viendo un pequeño ejemplo de un cuadro de un plan de acción. Entonces, aquí está el plan de acción, aquí se pondría el objetivo, por ejemplo, sacar mejores profesionales. La estrategia sería darle lo último conocimiento que hay a nivel global. La meta sería que se aprueben con 8, ¿verdad? Las actividades serían darles clases en capítulos, con actividades, con proyectos, con visitas a laboratorios. El tiempo sería de un periodo académico, los responsables serían los docentes, el lugar en este caso sería el aula virtual, los recursos serían muchos medios tecnológicos como libros PDF, talleres, simuladores, etcétera, ¿verdad? Y tendremos por aquí una cosa que es el indicador, que es un factor que nos indicaría en qué porcentaje cumplimos el objetivo, ¿sí? Entonces, este indicador nos va a indicar, perdonando la redundancia, el indicador nos va a indicar que en qué porcentaje se ha cumplido el objetivo. Bien, entonces, todo esto de aquí que acabamos de ver tiene que ver con, tiene que ver con las fases o el plan de acción a seguir, ¿no? Entonces, con esto ya tenemos la primera parte, ¿verdad? De lo que es la fase de planificación. Bien, vamos a hablar un poco de la organización y los modelos de organización, cómo nos ayudamos a organizar, ¿no? Entonces eso me parece que está por acá arriba, ¿verdad? Estamos hablando de la planeación, ¿verdad? Ahorita vamos a hablar de la organización, ¿no? Entonces, regresamos en el tiempo, vamos hacia el futuro, y entonces aquí tenemos que esta es la segunda etapa del proceso administrativo. La organización es una etapa más del proceso administrativo y consiste en el diseño y determinación de las estructuras, de los procesos, funciones y responsables y el establecimiento de métodos y aplicación de técnicas que van a estar orientadas a simplificar el trabajo para que permita una óptima coordinación de recursos y actividades, ¿no? Entonces, bueno, vamos avanzando. Entonces aquí se van a asignar actividades y se va a organizar todo el trabajo y el resultado va a ser una estructura formal u organizacional de la empresa. Es decir, vamos a esquematizar la empresa y algo de esto aquí ustedes ya lo hicieron en las primeras actividades. Generalmente conlleva esto aquí a la división del trabajo, es decir, que la organización se va a dividir en pedazos, en partes, enfocadas desde el punto de vista del trabajo, y aquí se va a ver los esfuerzos que van a realizar los empleados, las relaciones, o en otras palabras, los cargos que realizan los empleados, las unidades administrativas o también departamentos, y todo esto a través de un organigrama. Entonces el organigrama va a ser una estructura que nos va a permitir identificar la empresa de una manera gráfica. La estructura va a ser un componente muy importante de la organización porque va a mostrar los niveles jerárquicos, esto ustedes ya lo vieron en el primer parcial, y va a enseñarnos el grado de autoridad que van a tener las diferentes unidades organizacionales, ¿verdad? Así sean estas unidades ejecutivas, asesoras, técnicas o asistenciales, de dirección, de administración, de vigilancia o de control, ¿no? Entonces vamos a poder ver toda la estructura de la empresa. El establecimiento de cargos, funciones, responsables, líneas de autoridad y relaciones existentes entre las diferentes unidades se van a atender con base al manual de funciones, reglamentos de trabajo, de servicio. Entonces, recuerden ustedes que en las empresas hay manuales, generalmente los tiene recursos humanos. Entonces nosotros, si queremos ver cómo se van a interrelacionar los diferentes departamentos entre sí, podemos recurrir a estos manuales de trabajo, de servicios o de procedimientos para entender cómo se va a manejar la empresa.
¿Cuál es la importancia de esta etapa del proceso administrativo, que es la organización? Pues esto es de carácter continuo, es decir, siempre se tiene que estar renovando, dado que normalmente la empresa y los recursos siempre están sujetos a cambios constantes, ¿no? A veces se expanden, a veces se contraen, a veces hay nuevos productos. Entonces esto va a conllevar a que siempre van a ocurrir cambios en la organización y por lo tanto siempre va a haber que reorganizarse. Este es un medio por el cual se va a establecer la mejor manera de lograr los objetivos del grupo social. Entonces, a través de la organización es como vamos a ver cómo cumplimos esos objetivos. Va a suministrar los métodos para que se puedan desempeñar las actividades eficientemente con un mínimo esfuerzo, o por lo menos este es el objetivo. Evita la lentitud e ineficiencia de las actividades, reduciendo los costos e incrementos de la productividad al delimitar funciones y responsabilidades. Antes, les estoy hablando hace muchos años atrás, cuando usted estaba en un puesto de trabajo, usted a veces hacía lo mismo que su compañero y a veces el uno decía, pero yo ya hice eso, ahora te toca a ti. Y había una especie como de que la gente no sabía realmente qué es lo que tenía que hacer. Y entonces a veces unos lo hacían, a veces lo hacían dobles y a veces no lo hacían, y a veces hacerlo doble traía confusiones y todo eso se implica la pérdida de dinero de la empresa, ¿no? Entonces, eso es una cosa que se ha producido. Y justamente aquí tenemos un punto que dice que se reduce o se elimina la duplicidad de esfuerzo, es decir, dos personas haciendo lo mismo. Bien, tenemos el proceso de la organización. El proceso de la organización lo integran las siguientes etapas, que son la división del trabajo, es decir, ver qué hace cada grupo, la jerarquización, es decir, quién tiene más autoridad que quién. La departamentalización, entonces yo cojo los grupos, veo quiénes son afines y los agrupo todos en un solo departamento. La coordinación, esos departamentos no deben de trabajar de manera aislada, sino que deben de pasarse información entre sí, entonces hay que coordinarla, ¿no? Entonces aquí tenemos una organización. La organización se divide el trabajo y se coordina, y entonces a partir de aquí tenemos la jerarquización, la departamentalización y la descripción de funciones, ¿no? Entonces, así es como nosotros comenzamos a organizar. Bien, la división del trabajo consiste en la clasificación y delimitación de las actividades con el fin de realizar una función con la mayor precisión y eficiencia y el mínimo esfuerzo mediante la especialización y perfeccionamiento del trabajo. Implica la departamentalización y jerarquización. Por ejemplo, en el proyecto PIS, el grupo con el que estoy trabajando, algunos dicen que eran buenos para documentar, otros eran buenos en desarrollar. Entonces, los que son buenos en desarrollar es mejor que se dediquen solo a eso, porque para eso son buenos. Los que son buenos para documentar es mejor que se dediquen solo a eso, porque para eso son buenos. Si yo los pongo a hacer ambos las mismas cosas, unos van a ir más lentos que otros, o no se van a entender, o de repente, si los pongo los dos, el uno va a creer que lo hizo el otro y viceversa, y eso es lo que produce problemas, ¿no? Entonces, lo mejor es dividir el trabajo y saber quién hace qué. Bien, a continuación tenemos unos cuadritos que nos ayudan a ver, a esquematizar esto un poco mejor. Tenemos aquí que el proceso de la organización se lleva a cabo en las siguientes etapas. La primera etapa es la división del trabajo. Entonces, aquí está lo que vimos. La división del trabajo consiste en clasificar, delimitar las actividades con el fin de realizar una función con la mayor precisión, eficiencia y mínimo esfuerzo. Es por eso que ustedes que en el área médica ven que hay cirujano, obstetrista, psiquiatra, bueno, se dividen en muchas áreas porque cada cual se especializa en una, ¿no? Esto se hace mediante la especialización y perfeccionamiento del trabajo. Si usted hace mucho un trabajo, probablemente usted se vuelva experto y descubra ciertas cosas que otra persona no las va a poder descubrir. La departamentalización tiene que ver con la división y el agrupamiento de las funciones y actividades en unidades específicas en base a su similitud. ¿Sí? Por ejemplo, si yo programo y hay otro compañero que programa en páginas web, entonces como ambos programamos, de repente sí podemos estar juntos, ¿verdad? Porque tenemos funciones similares, aunque no las mismas, ¿no? Entonces, esto se conoce con el proceso de departamentalización
cuando yo agrupo a las personas según sus funciones similares. Tenemos que la jerarquización es la disposición de las funciones de una organización por orden de rango, grado e importancia. Entonces estamos jerarquizando por orden de grado, rango e importancia. Los niveles jerárquicos son un conjunto de órganos agrupados de acuerdo con el grado de autoridad y responsabilidad que poseen, ¿no? Y luego, finalmente, tenemos la descripción de las actividades, ¿no? Entonces, aquí tenemos la departamentalización. Para nosotros poder departamentalizar, podemos departamentalizar en base a lo funcional, y esto de aquí consiste en agrupar las actividades de la empresa en base a funciones básicas, que esta es una de las más usadas. Por ejemplo, aquí en este organigrama tenemos a la gerencia, porque hace la función de gerenciar, al de mercadotecnia, porque se dedica a la mercadotecnia, al de finanzas, porque trabaja con el dinero, al de producción, porque se dedica a producir, y al gerente de recursos humanos, porque ellos son los que contratan y despiden a los empleados. Entonces, hemos hecho un organigrama funcional, basado en que en las funciones hemos dividido los trabajos, ¿verdad? Departamentalización por productos. Esto de aquí se aplica un poco más a las empresas que tienen líneas de producción, o sea, que producen productos. En esta de aquí tenemos un gerente y tenemos un jefe de sección de panadería, un jefe de sección de aseo, un jefe de sección de hogar, ¿no? Entonces, hemos departamentalizado por línea de productos, ¿no? O sea, los panes, los de aseo y los de hogar, ¿sí? Bien, acá tenemos departamentalización geográfica. Esto está basado en el espacio geográfico o cargo de responsable de un área. Por ejemplo, aquí tenemos gerente general, aquí tenemos gerente de Colombia, gerente de México, gerente de España. Por cierto, ese en México creo que está mal escrito. Tenemos departamentalización por clientes. Esto tiene que ver en base a los distintos clientes a fin de poder satisfacer sus necesidades de mejor manera. Entonces tenemos un gerente general, tenemos un gerente de ropa infantil, un gerente de ropa femenina y un gerente de ropa masculina. Entonces, cada cual se dedica a un producto que quiere un mercado específico de clientes. Tenemos la departamentalización por proceso. Esto tiene que ver en base al proceso productivo para obtener el producto final. Entonces aquí tenemos un gerente general, aquí tenemos un departamento de corte, uno de montaje, uno de costura y uno de calidad. Entonces esto está basado en el proceso para lograr una prenda, ¿sí? Bueno, entonces eso tiene que ver con la división. Ahora veamos un poquito la jerarquización. La jerarquización es una estructura de las funciones de la organización por un rango, ¿verdad? Que puede poseer un trabajador de la empresa, ¿no? Entonces, aquí tenemos algunas de las estructuras que son más usuales para la jerarquización. Entonces, tenemos la línea militar, ¿verdad? La línea militar generalmente es una línea recta, donde tenemos un gerente, un jefe y un empleado, es decir, uno encima del otro, ¿verdad? En la línea militar tenemos general, coronel, teniente, subteniente, sargento, cabo primero, y soldado, así más o menos, ¿no? Entonces, es así, o sea, no hay dos cargos que tengan el mismo nivel, sino que hay uno encima del otro, ¿verdad? Entonces, por eso se llama línea militar. Ventajas, dice que es rápido en la toma de decisiones, no hay conflicto de autoridad, es útil en pequeñas empresas y es fácil de mantener la disciplina. Desventaja, es rígida, no es flexible, depende de personas claves, los ejecutivos están saturados de trabajo y es excesiva en la centralización, ¿no? Entonces, ahí están las ventajas y desventajas. Tenemos la funcional, esta funcional es de las más recomendadas. Esta funcional es de las más recomendadas, entonces es la que normalmente ustedes se van a topar. Tenemos por funciones, entonces tenemos un gerente de ventas, un subgerente de ventas, un jefe de ventas A, un jefe de ventas de zona B, un jefe de ventas de zona C, ¿no? Ventajas, esta es por especialización, disminuye la centralización, hay mayor control, hay definición clara de las tareas. Desventajas, es un poco dificultosa para empresas grandes. Sí, pero esta es la más común. Tenemos la de STAC. La de STAC, aquí tenemos un gerente, en este caso hay un asesor jurídico que no pertenece a la empresa, pero que se lo consulta eventualmente para temas de la empresa.
tenemos un gerente de recursos humanos, un gerente de producción, un gerente de finanzas, un gerente de mercadotecnia, ¿no? Entonces aquí las gerencias están en función de los especialistas, ¿sí? Entonces cada especialista tiene su propia área. Las ventajas es que apoyan a la toma de decisiones, promueven la especialización, hay asesorías de información de expertos, o sea, todos los que están aquí son expertos cada uno en lo que hacen. Las desventajas es que generan confusiones al no estar bien delimitados los deberes y responsabilidades. Es decir, un gerente se mete en el área de otro y ahí hay problemas y hay falta de autoridad porque como todos son expertos, entonces cada cual quiere mandar a su modo, ¿no? Entonces, esa fue la de esta. Tenemos la de comité, ¿verdad? La de comité, tenemos una gerencia, aquí tenemos los comités de créditos, las auditorías, y aquí tenemos las diferentes gerencias, ¿verdad? Entonces, este comité se reúne para discutir proyectos. Las ventajas es que son propuestas objetivas porque no están necesariamente dentro de las empresas. La responsabilidad es compartida, se fundamentan y se analizan proyectos y se aprovecha, hay aprovechamiento de los conocimientos. Desventaja es la lentitud en la toma de decisiones. En ocasiones el gerente se desliga de sus responsabilidades, ¿verdad? En el comité porque no toma directamente las decisiones, ¿no? Entonces, este comité es cuando siempre se tienen que reunir, vamos a reunirnos porque vamos a tomar la decisión sobre un tema. Es un poco lento. Tenemos la multidimensional. Esta de aquí se aplica cuando hay productos o servicios o procesos que se hacen de manera geográfica, ¿verdad? Aquí tenemos una gerencia, aquí tenemos una división de fútbol, una división de panadería, una división de cafetería y una división de sopa, ¿no? Entonces, están divididos en función a los procesos. La ventaja es que los directores se centran en la planificación estratégica, facilita la evaluación de las áreas y tiene una mayor productividad. La desventaja es que hay conflictos entre las divisiones y es complejo la coordinación y implica un poco más de costo. Tenemos lo que es de tipo holding, es decir, cuando está formada por diferentes empresas. Aquí tenemos la empresa holding, aquí tenemos una empresa A, una empresa B, una empresa C, una empresa D. Tienen diferentes porcentajes de acciones, ¿no? Entonces, las ventajas es que hay compensación de las pérdidas, porque si, como son empresas como relacionadas, cuando una empresa va cayendo, la que está mejor le inyecta capital, ¿verdad? Y ahí la nivela. Entonces, son una estructura un poquito más fuerte. Facilita la delegación, reduce los costos en oficinas centrales, porque como todos están ahí como hermanos, hay ciertas cosas que se comparten. Desventajas es que tiene menor control, hay descuidos en las unidades de negocio, ¿no? Entonces, estas son las tipos holding, ¿verdad? Donde son como empresas hermanas ahí cerca. Tenemos la estructura matricial, esta también es muy común en las empresas. Esta estructura matricial combina lo que es la departamentalización con las funciones, ¿no? Entonces aquí tenemos una gerencia, aquí tenemos un gerente de mercadeo, tenemos un gerente de investigación de mercados, tenemos un gerente de exportaciones y tenemos un gerente de embarques. Esta estructura propicia la comunicación, ¿verdad? Puede cambiar las tareas, hay intercambio de experiencias y hay contactos directos, ¿no? Desventajas es que hay fuga de responsabilidad, problemas de poder, pérdida de tiempo por las reuniones, duplicidad de funciones y hay conflictos, ¿no? Entonces esta es la matricial que también suelen ocurrir en las empresas. Tenemos transnacionales o globales, entonces aquí tenemos una empresa y generalmente estas se dividen por territorio, ¿verdad? Y cada una de ellas tiene su propio gerente. Las ventajas es que hay descentralización, hay transferencia de tecnología y hay independencia. La desventaja es que la estructura organizacional puede ser muy compleja. Bien, entonces, esas son todas las organizaciones que ustedes pueden utilizar para jerarquizar. Vamos viendo cuáles son las técnicas de la organización. Estas de aquí tienen que ver con herramientas que se van a utilizar para ordenar y coordinar el trabajo que ocurre dentro de la empresa. Las técnicas de la organización se van a resumir aquí en el siguiente diagrama, ¿no?
Entonces tenemos que organigramas, ¿verdad? Tenemos manuales, tenemos diagramas de procedimiento o de flujo, tenemos carta de distribución del trabajo y tenemos análisis del puesto, ¿no? Dentro de los organigramas tenemos por objetivos, pueden ser estructurales, pueden ser funcionales, pueden ser unidades y sus funciones, pueden ser especiales, por área pueden ser generales y pueden ser departamentales. Por sus contenidos pueden ser esquemáticos o para el público o pueden ser analíticos, ¿no? Dentro de los manuales tenemos manuales de políticas, manuales departamentales, manuales de bienvenidas, manuales organizacionales, manuales de procedimientos, de contenidos múltiples, de técnicas, y dentro de los diagramas de procedimientos o de flujo tenemos gráfica de flujo de las operaciones, gráfica del esquema de flujo, gráfica de ubicación del equipo, gráfica de distribución de la forma. Entonces, todo esto aquí podemos encontrar en las empresas, algunas de estas no las tienen completas, otras las tienen bien refundidas. En general, en los trabajos que yo he estado, casi no me han dado estos manuales de bienvenida, ¿no? Donde uno conoce las políticas de la empresa. Sí me han dado una pequeña charla de recursos humanos, pero no me han dado manual. Bien, el organigrama representa la estructura de la empresa, normalmente muestra las relaciones y las funciones en los niveles jerárquicos, las autoridades que existen en las empresas, ¿no? Entonces aquí tenemos algunos organigramas, ¿verdad? Y existen diferentes tipos. Tenemos el vertical es que donde va jerárquicamente de arriba hacia abajo, como ustedes están viendo aquí, ¿no? Entonces, este nivel es más jerárquico y está sobre estos otros niveles y están conectados, entonces este de aquí manda a estos tres de acá y a su vez estos de aquí mandan a sus subordinados. Entonces este es el nivel vertical. Tenemos el horizontal me permite crecer hacia la derecha, entonces es la misma estructura pero vista de manera horizontal. Tenemos el mixto, donde una parte es vertical y otra parte es horizontal. Tenemos el circular, ¿verdad? Donde a partir del centro se van distribuyendo las diferentes jerarquías, ¿no? Entonces, estos son los diferentes tipos de organigramas que ustedes pueden encontrar. Bien, vamos hablando ahora de la dirección, ¿verdad? Esta es la tercera etapa del proceso administrativo, ya abarcamos dos, vamos a la tercera, y esto se basa de influenciar a las personas para que contribuyan con el cumplimiento de las metas organizacionales en los grupos laborales que existen en la empresa, ¿no? Bien, este es un proceso complejo que se debe de realizar, porque involucra a todas las personas en la empresa y manejar las personas no es fácil, ¿no? Generalmente esta es una etapa bastante complicada manejar a las personas y ustedes se habrán dado cuenta cuando están en un grupo y ustedes quieren hacer algo, es muy difícil coordinarlos para que todos estén de acuerdo. Y siempre hay el que no está de acuerdo y siempre hay el que está, sí, sí, hagámoslo, y el que dice, no, no hagamos eso, y está el que le ve las cosas malas y así sucesivamente, ¿no? Entonces, manejar un grupo humano es muy difícil. Porque tiene que ver con el comportamiento del recurso humano y esto no necesariamente existe un patrón. Y hay que tratar de que este recurso humano desarrolle sus competencias y generalmente muy pocas empresas pueden llegar a ser lo suficientemente competitivas, ¿no? En este aspecto. La capacidad de influir a las personas para que contribuyan con las metas de la organización y del grupo, ¿verdad? Esta orientación tiene que ver con una guía, con una motivación, ¿verdad? Para que estas personas se comprometan con la organización. Y el desarrollo de actividades para poder lograr los objetivos que sean previamente planificados, ¿no? Bien, para poder llevar a cabo el proceso de la dirección y poder influir en las personas se requieren un sinnúmero de habilidades.
¿cuáles son esas habilidades que se requieren? Se requiere liderazgo, ¿no? Esto del liderazgo es la capacidad de influir en otras personas. Esa es la persona cuando usted está en un grupo y la persona dice, vamos a hacer tal cosa. Y algunos dicen no, y la persona dice, sí, vamos, vamos, y le saca un poco de argumentos y ustedes terminan haciendo lo que no querían hacer. Entonces eso es un liderazgo. Generalmente esta persona es inteligente, persuasiva, ¿verdad? Emprendedora, tiene poder de convencimiento. Normalmente tiene como arte la ciencia, ayuda a los demás a decidir sobre los objetivos y el trabajo, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con el liderazgo. Yo creo que no influye mucho en la gente. No sé, me faltaría desarrollar un poco más esa cualidad. Motivación. Todo lo que nos motiva es la energía que nos impulsa a actuar, ¿verdad? Es el deseo de poder lograr algo. Por ejemplo, cuando ustedes están jugando, su motivación es terminar el juego y ganar. Entonces están motivados. El gerente de la empresa tiene la función de motivar al personal para que éste sea más productivo. Y no lo motiva diciéndole, si no trabajas te despido. No, es una, bueno, sí es una motivación, pero no es una motivación ni positiva ni moderna. Bien, para esto de aquí, para poder motivar a las personas, se requiere que los trabajadores tengan unas condiciones buenas para que se automotiven, se autocontrolen y puedan estar de acuerdo con el estilo de dirección. Por ejemplo, si usted es un trabajador que trabaja en calor, que su escritorio está feo, que su computadora es vieja, que no sé, hay mucho ruido, entonces usted no va a estar motivado, ¿no? Entonces hay que crearle un ambiente sano al empleado para que pueda estar motivado. Comunicación. Esto de aquí tiene que ver con cómo las personas se comunican, ¿verdad? Y tienen diferentes necesidades de comunicarse para intercambiar opiniones, ¿no? Entonces, por medio del tema de la comunicación es donde se va a compartir la información y se va a poder realizar el consenso del grupo, o sea, la toma de decisiones. De gran parte de estas comunicaciones están orientadas a las tareas, ¿verdad? Y el propósito es trabajar, tomar decisiones y establecer metas. La comunicación es un aspecto muy importante de la gestión de dirección, pues quien contenga una buena habilidad para hacer las relaciones interpersonales va a tener una dirección efectiva, ¿no? La dirección se percibe de diferentes formas. Estas formas pueden ser la visual, la auditiva, la emotiva, la kinestésica y la racional, ¿no? Hablemos ahorita de la gestión de cambios. La gestión de cambios tiene que ver con todos los cambios que se van a realizar en el entorno. Normalmente la administración de negocio va a tener que asumir estos cambios si es que se desea sobrevivir, ¿no? Toda la empresa está comprometida, toda la empresa debe estar comprometida al cambio para que el cambio sea exitoso, ¿verdad? Los que normalmente se resisten al cambio generalmente son empresas poco competitivas que no sobreviven, ¿no? Bueno, no se me ocurre a mí una empresa ahorita que esté, pero sí hay bastantes empresas que han muerto. Toda empresa que ha muerto, que ustedes tienen conocimiento han muerto, es porque no se adaptaron a tiempo al mercado. Tal vez fue muy tarde cuando se dieron cuenta de lo que tenían que hacer. Manejo de conflictos. Esto tiene que ver con hacer una negociación. Normalmente los conflictos se dan cuando alguien considera que para lograr los objetivos no hay que ir en cierta dirección, o sea, hay diferencias de opiniones, ¿no? Manejar un conflicto, dice el texto, que es diferente a resolver un conflicto. Manejar un conflicto consiste en mantenerlo bajo control y en prevenir un argumento que no implica necesariamente su resolución.
¿sí? Un manejo efectivo de los conflictos se hace en dos prácticas que son necesarias, ¿no? La primera es escuchar activamente y la segunda es expresarse mediante los mensajes en primera persona. De acuerdo con Bernal, un autor que están citando aquí, existen varios tipos de conflictos, ¿no? Entonces aquí vemos los niveles de conflictos. Tenemos los conflictos intrapersonal, que es el conflicto que tiene la persona consigo misma. ¿Lo hago o no lo hago? El interpersonal, que es que tiene una posición de interés con otras personas. Por ejemplo, yo les digo, hagan la materia de administración, de fundamentos de administración, y tienen otro profesor que dice, hagan la materia de análisis de sistemas. Entonces, hay un conflicto donde tenemos dos personas que tienen diferentes intereses. El intragrupal es con personas en el mismo grupo. Por ejemplo, yo les digo, les voy a tomar la lección hoy día, y entre el grupo uno dice, sí, sí, tómela ya, y hay otro dicen, no, no, mañana porque no he estudiado. Entonces hay un conflicto entre grupos. Intragrupal hay conflictos entre grupos. Por ejemplo, yo los divido en grupos y les tomo la lección por grupo, y un grupo dice, no, la lección de nosotros estaba más difícil que la del otro grupo, y el otro grupo le dice, no, la de nosotros estaba más difícil, y entran en conflicto entre grupos. La interorganizacional, esto es entre personas de diferentes organizaciones. Por ejemplo, yo podría decir que, o podríamos decir que el Instituto Juan Bautista Aguirre es el mejor instituto del Ecuador, y por ahí podría venir otro instituto que diga, no, nosotros somos el mejor instituto. Entonces, entramos allí ya a una discusión a nivel global, ¿no? Bien, tenemos ahora los fundamentos de control en esta etapa de aquí. Es la cuarta y última etapa del proceso administrativo. Consiste en verificar que las actividades de la empresa se realicen y se efectúen tal como fueron planificadas, y también sirve para corregir cualquier desviación o error que se pueda presentar en esta etapa. En esta etapa consiste de ajustes, rectificaciones y reorientación y redimentación de la planificación. Es decir, que hay que corregir lo que originalmente planeamos para seguir en la pelea en el rumbo, ¿no? Hay confrontación o comparación de lo planeado versus lo ejecutado. Puede haber enmienda de errores, puede existir refinamiento de acciones, y pueden existir estrategias que se puedan tomar para llegar al éxito. Cuantificación del progreso, esto es cuánto de los objetivos se han marcado. Recuerden ustedes que cuando hablamos al inicio, hablábamos de cuantificar. Entonces, por acá, ya al final, podemos ver si hemos cumplido los objetivos, y según eso saber si nuestro proyecto ha tenido éxito o no. Comprobar el estado de los objetivos, se parte de los objetivos estándar y se ve si se están consiguiendo o no, y si se están consiguiendo se tomarán las medidas oportunas para la consecución, ¿no? Retroalimentar las actividades de la empresa en función de lo planeado. Entonces todo esto de aquí es empaparse de la información para poder tomar mejores decisiones. El control empieza cuando comienza a ejecutarse cada plan de acción, y al controlarse la ejecución de un plan se está controlando todo el trabajo de la empresa. Para un administrador es imprescindible conocer si las áreas de trabajo que están bajo su mando se están desempeñando adecuadamente, y para eso requiere conocer las actividades que han efectuado para poder compararlas con las actividades real con lo planeado. O sea, yo dije que iba a hacer esto y entonces ahora estoy haciéndolo de acá, comparo y veo que lo que estoy haciendo no alcanza a lo que yo había planificado. Tengo un déficit allí. Bien, los tipos de controles, hay tres tipos de controles que se pueden hacer. Control preventivo, normalmente es el más utilizado por los administradores, y el propósito es evitar que los problemas se desarrollen, ¿verdad? Antes de que se hagan las actividades, ¿no? Entonces el preventivo es antes de que ocurra, ¿verdad? Prevenimos. Por ejemplo, yo les digo, antes de que se queden de curso, por favor revisen que no tengan problemas de asistencia. Entonces es preventivo. Control concurrente se realiza durante la ejecución de las actividades. Por ejemplo, mientras estamos en clase, yo les digo, déjenme ver quiénes sí han asistido. Entonces estamos controlando en caliente. Y control de retroalimentación se realiza sobre actividades o procesos que ya fueron ejecutados, ¿verdad? Y se están informando de los resultados obtenidos, ¿no? Por ejemplo, yo digo, en el curso pasado la mayoría no revisó y por lo tanto se cayó. Entonces estoy utilizando algo que ya ocurrió para poder controlarlos
a ustedes y que no cometan el mismo error. Dentro de las herramientas de control tenemos herramientas de carácter financiero. Estas generalmente son el presupuesto. El presupuesto sirve para establecer límites en cuanto al manejo de los recursos. Tenemos los estados financieros. Los estados financieros son balances que nos informan de la situación actual de la empresa. Tenemos los análisis financieros. Esto nos va a permitir evaluar el desempeño de la empresa en base a años anteriores. Tenemos el valor agregado. Esto se determina el cálculo que hace el mercado de valores o de proyectos pasados o futuros, ¿no? Bien, hay otras herramientas de control, como pueden ser los sistemas de información. Ahí nosotros metemos toda la información que ocurre en la empresa y nos ayuda, ¿verdad? En base a sus reportes, nos puede ayudar a hacer proyecciones o informes de una manera segura, obviamente, si el sistema de información está bien alimentado. También tenemos evaluación de desempeño. Esta es una forma para estimar o apreciar el desenvolvimiento de cada individuo en su cargo, ¿no? Bien, esto es con respecto a las etapas del proceso de administrativo que acabamos de culminar. Yo sé que hemos ido rápido, ¿verdad? Pero prácticamente hoy sería nuestro último día de clase y por lo tanto quería que no se quede nada de eso fuera. Bien, hay otro capítulo más que tenemos que revisar. Solamente lo voy a ojear así rápidamente para que ustedes sepan. Este documento me parece que ya se lo subí al curso, ¿no? Tenemos los fundamentos de administración. Aquí tenemos las etapas del proceso emprendedor. Entonces aquí hablamos del emprendedor, de los emprendimientos y la responsabilidad social. Entonces aquí hablamos de las habilidades que tiene que tener el emprendedor, que tiene que tener autoconocimiento, proactividad, liderazgo, trabajo en equipo, creatividad e innovación. Esto es lo que hacen los emprendedores. Este es el sistema emprendedor, tiene una entrada que normalmente es las personas, las ideologías, tiene un proceso que es la puesta en marcha, desarrollo inicial, la gestación y la salida que son los emprendedores o los emprendimientos. Hoy en día se está viendo muchos emprendedores debido a que estas pandemias ha impulsado a las personas a buscar de alguna manera de ganarse la vida. Aquí tenemos los valores que debe tener un emprendedor. Aquí son valores indispensables del emprendedor. Hay, por ejemplo, ambición, hay la curiosidad, hay la firmeza, hay el liderazgo, hay el soñador, la valentía, ¿verdad? Tenemos las etapas del proceso emprendedor. Tenemos que una de las etapas es la motivación. Aquí tenemos la visualización integral de la misión o visión personal, ¿no?, del emprendedor. ¿Qué más tenemos? Tenemos ciertas características como son los dones humanos, el autoconocimiento, la conciencia moral, la imaginación creativa, la voluntad de independencia. Normalmente los emprendedores son proactivos, ¿verdad? Mientras que los empresarios suelen ser reactivos. Entonces ahí se hace una pequeña comparación. Hay que tener conocimiento y convicción, ¿verdad? Por el lado de los emprendedores. Algunos de estos emprendedores son especializados, aunque no todos. Hay ideas y oportunidades que se deben de aprovechar. Hay investigación de mercados que se debe hacer antes de realizar el emprendimiento. Bueno, es muy importante la motivación en la vida del emprendedor. Generalmente el emprendedor no lo mueve el dinero. Hay objetivos que se deben de realizar, porque deben estar claros. Y generalmente los emprendedores desean cambiar el mundo. Hay una etapa de gestión que es donde nace el proyecto. Normalmente a veces hay que patentar las ideas para que alguien no les gane las ideas.
Aquí, bueno, aquí están hablando un poquito de patentes. Cuando ustedes tienen una gran idea, deben de patentarla para protegerla. Entonces aquí aclara cuál es la titularidad de la patente, la no divulgación de la información, la búsqueda del estado de la técnica y estrategias de promoción y de comercialización de su producto, ¿no? ¿Cómo crear cómo crear un plan de negocio en 8 pasos? Entonces, hacer el resumen ejecutivo, es decir, lo que quieren hacer, describir el producto, hacer un estudio de mercado y un análisis de la competencia para saber dónde se meten, el modelo de negocio, cómo va a ser su negocio, descripción de los socios y trabajadores, si es que los hay, el estado de desarrollo del negocio, ¿verdad? Estrategias de marketing que van a seguir y plan de contingencia, ¿no? Bueno, aquí habla de la investigación de mercado. Para la investigación de mercado se hace una examinación general, ¿verdad? Para eso se utiliza una técnica racional o una técnica de brainstorm o lluvia de ideas que ustedes ya creo que lo han hecho, técnicas de asociación forzosa, ¿verdad? Hay una lupa mundial para ver qué ocurre en el mundo, hay un análisis local para ver qué ocurre en nuestro territorio, hay un análisis dinámico, ¿verdad? Para ver cómo se va a comportar la idea en el mercado, y hay un análisis final que es donde se analiza el mercado local, ¿no? O sea, dónde ustedes se van a enfocar. Bien, para hacer el análisis de los objetivos, hay que descubrir los clientes, hay que hacer validación de los clientes y hay que crear nuevos clientes y de allí se construye la empresa, ¿no? Todo eso de aquí, después de todo eso, hay que ya poner en marcha, ¿verdad? El emprendimiento. Entonces, para empezar eso allí, hay que tener inversores, ¿verdad? Y hay que conocer a la clientela, hay que manejar las cifras reales y no siempre se puede tener subalternos y hay que mantener un horizonte amplio. Hay que conversar con las personas que saben y también a veces con las que no saben dejan buenas referencias. El desarrollo inicial del proyecto, ¿verdad? Aquí están las etapas del proceso emprendedor, ¿sí? Primero las competencias, la identificación de las oportunidades, luego decisión final, búsqueda de recursos, entrada al mercado, administración del mercado. Aquí están ciertas acciones como el compromiso que tiene que tener el fundador, las acciones a seguir, el empuje y la identidad del proyecto. Bien, estos son los elementos del proceso emprendedor. El emprendedor tiene que tener un proyecto y un capital para poder llevarlo a cabo, ¿no? Yo creo que nos vamos a quedar por aquí, hasta allí. Todavía hay bastante información, esta documentación ya está subida. No se olviden de hacer todas las tareas, participación en clase, lección, todo esto hasta este domingo. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud. Ya, cualquier cosa, jóvenes, vamos a estar en contacto por WhatsApp, ¿verdad? Ahí les comunico cualquier cosita. De mi parte, yo creo que esta sería nuestra última clase porque la clase que viene ya son exámenes, ¿no? Que ustedes van a exponer su proyecto PIS. Entonces, de mi parte les agradezco por su atención. No se olviden del tema de la asistencia y espero que les haya servido los conocimientos que hemos visto aquí. Hemos visto bastante tema de marketing y el día de hoy también ha sido bastante productivo. Cualquier cosa pueden escribirme si tienen alguna duda, pueden escribirme al grupo de WhatsApp. Les agradezco mucho por su atención y espero que nos estemos viendo próximamente. Les deseo buena suerte y éxitos, ¿verdad?, en lo que vayan a realizar. Muchas gracias, jóvenes. ¿Sí? Yo voy a copiar la asistencia y si ustedes gustan, ya pueden desconectarse para ir a su siguiente asignatura.